Teleantioquia como medio de comunicación público debe crear espacios para interactuar con sus audiencias. El programa Saber TV tiene la función de plantear temas que ayuden a la formación de las audiencias en el canal. Por eso desarrollaremos el tema del voto como la máxima expresión de la democracia. Saber TV, Saber TV. Saber TV. Nuestra TV. Saber TV. Solo quiero saber que me expliquen de qué trata la Constitución. La anterior Constitución era una cuestión que se basaba básicamente en la ley. Esta de que la que hicieron los constituyentes, es una cuestión que brinda mucha garantía sobre todo para la población. Sí hay constitución, pero no se cumple de un 100%, no se cumple el 70%. La Constitución sirve para aplicar las leyes y que se haga cumplir todo lo que dice ella, pero eso no se ve. Yo no sé para qué sirve la Constitución. El Comité Defensor del Televidente, pensando en esa formación de audiencias críticas, y no hay audiencia crítica si no hay un ciudadano que comprenda las realidades políticas de un país, ha venido realizando unos programas donde tratamos de explicarle a la población desde la Constitución sus derechos, sus deberes, las garantías que existen para que seamos un verdadero ciudadano participativo. Queremos hacer un acompañamiento más puntual, más certero, para que la sociedad entienda la importancia del voto. El concepto democracia corresponde a dos raíces, demos y kratos. Desde Grecia se entendía por demos al pueblo y por kratos al poder. La democracia es la relación entre el pueblo y el poder en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado. Yo creo que hoy la juventud, después de todo lo que ha sido esta etapa de construcción de políticas de atención de juventud, que es un cumplimiento del mandato de la Constitución del 91, se han dado unos desarrollos importantes que no logran aún satisfacer las demandas de la juventud para tener respuesta a su atención integral en todos los aspectos, en todos los sectores que demanda la atención de la juventud, principalmente en el sector educativo. Colombia estrena democracia, digamos, a partir de la independencia, pero es una democracia de representación y una democracia sesgada, porque solo votaban quienes tuvieran cierta renta, que estuviese casado, entonces estaba en manos de y tuviese estudios, es decir, estaba dentro de la élite el derecho a votar, porque la mayoría de la población no tenía estudios, no tenía renta y por lo tanto no lograba votar. Con el voto universal, con el sufragio universal, a partir de ese momento que se ratifica, cuando ya se le da también el voto a las mujeres y solo por el hecho de ser ciudadano se vota, aparece una democracia de representación directa, porque la otra era indirecta. Es el ciudadano mismo quien elige, pero tampoco se cumple el postulado de elegir y ser elegido, porque no todos eran posibles postulantes a ejercer un cargo público. Y la Carta del 86 no fue creada, aprobada, promulgada por un contrato social. La Carta del 86 es fruto de la última guerra del siglo XIX, la guerra de 1885,
Fue un siglo con 15 guerras y 15 constituciones. Y cada constitución no era fruto de un contrato social, de un consenso, era fruto de la que redactaba el vencedor sobre el vencido. Y a esa concepción de él, del vencedor, sobre el vencido, le decía constitución. Entonces dice constitución de 1811, de 1819, de 1821, 28, 30, 32, 43, 53, 58, 1861 y 1886. Esa constitución, como no fue fruto de un consenso, inmediatamente originó la primera guerra fratricida, el holocausto de la guerra de los 1000 días. Y ya el país en el siglo XX, con la Carta de 1886, ni siquiera democracia y representación. Guerras, masacre de las bananeras, golpe de Estado a López Ulmarejo, golpe de Estado a Urdaneta Arbeláez, total desintegración del Estado. La Carta del 86 no tuvo vigencia, sino un artículo, el artículo 121, el estado de sitio. El estado de sitio es el que conocimos siempre hasta la Constitución del 91. Estaba en la Constitución del 86 y Colombia durante todos esos 100 años vivió en estado de sitio. Significaba eso una dictadura, porque realmente el Ejecutivo legislaba porque hacía las leyes bajo la égida del estado de sitio y administraba, pero también se entregaba el juzgamiento de civiles en manos de las militares y existían cortes marciales para los civiles. La democracia, todos los aspectos principialísticos de derechos y garantías de la Constitución son la parte filosófica del Estado y la parte filosófica de la Constitución. Dentro de ellos está la participación, entonces es un elemento, principios y derechos que hacen que la sociedad pueda actuar dentro de los principios de la democracia, que son la libertad, la igualdad, la posibilidad y la racionalidad. Eso significa respetar la diferencia. Entonces se puede abrir una discusión sin que se convierta en una pelea. Es decir, una cosa es discutir racionalmente, otra cosa es tratar de imponer por la fuerza las creencias o deseos de unos elementos o organizaciones de la sociedad. Y el comportamiento político tiene un precedente importantísimo, que es la filosofía, porque la filosofía le da a la política los valores, los principios, los derechos y las garantías. La Carta derogada no tenía esa parte filosófica. Esta Constitución sí consagró en 4 títulos la parte primera, que es la parte filosófica, en la cual está el compendio de valores, de principios, de derechos y de garantías. Pero para ponerlos en práctica, no los va a poner en práctica un ministro, un magistrado, un miembro de la fuerza pública, ni un profesor. Es la comunidad. Y en 30 años no ha habido por parte de las élites dominantes del país la voluntad pedagógica de difundir la Constitución por obvias razones. Porque el conocimiento de la Carta va a quitarles el poder que ellos han usufructuado como herederos de la estructura de poder del siglo XIX. Y la estructura de poder del siglo XIX fue heredera de la estructura de poder de la colonia. Mire qué situación tan grave. De manera que, ¿cómo vamos a romper con un concepto desde 1500 a 1886? ¿Cómo vamos a romper con ese concepto sin una difusión amplia, pedagógica, didáctica de la Carta Política? Esta Constitución ha padecido más reformas que años de vida, pero hay algunas que son constitucionales y, por ejemplo, lo de los partidos políticos, cuando la Corte señala el reconocimiento que una cosa es el narcotráfico, otra es la adicción a las drogas,
Esos han sido, digamos, desarrollos importantes de la Constitución, pero han habido otros muchos cambios que debieron haber sido sometidos a un referendo porque tocan con derechos fundamentales. Y cuando se trata de derechos fundamentales, solo el constituyente primario puede hacer esas reformas o someterlo el constituyente derivado a un referendo derogatorio o aprobatorio. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Mire usted la magnitud de la participación democrática. El pueblo tiene el derecho a participar en una asamblea nacional constituyente. Puede ejercer la motivación de que por qué una asamblea constituyente. Ya en el país hay propuestas constituyentes, porque una Asamblea Nacional Constituyente es el máximo escenario de la participación democrática y se llama una Asamblea Nacional Constituyente, también es denominada el órgano superior del Estado. Y es el único órgano superior del Estado que tiene condiciones de superar crisis de demasiado calado histórico. Crisis que se han venido creando al interior de ella lo que se llama la metástasis. Entonces ya son, en términos médicos, asuntos de alta cirugía. Esos remedios, esas propuestas de ese calado que tienen que ver con la estructura de la sociedad, la estructura económica, la estructura familiar y la estructura del Estado, solo se logran por intermedio de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es una Asamblea Constituyente, no es el capricho de un partido, ni de un individuo, ni de un movimiento. Es una necesidad histórica que se convoque a Asamblea Nacional Constituyente para definir el nuevo orden económico, social, político y jurídico. A partir del mandato del 91, donde hay dos artículos principales de la Constitución, el artículo 45 y el 103, que por primera vez introducen al interior de la Constitución de Colombia la categoría de juventud. Esa riqueza de la Constitución, al hablar de poblaciones y al hablar de la juventud, a la juventud le da una categoría especial frente a la participación y por eso trae la juventud en los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 103 y ordena en el artículo 45 incluir a los jóvenes en todos los organismos de dirección y de decisión que tienen que ver con atención a la juventud. Luego, esos dos mandatos tratan de desarrollarse a partir de la construcción de políticas públicas. Y de manera muy particular, el concepto de participación se incorpora o se operacionaliza a través del concepto de los consejos municipales de juventud. El plan de desarrollo está ubicado en la Carta Constitucional y hasta ahora no lo hemos estrenado, porque la Constitución dice en sus artículos 3, 42 y siguientes que el plan de desarrollo se elabora desde las mínimas organizaciones sociales, es decir, desde las veredas, los barrios, las manzanas, las comunas, los municipios, los departamentos y la nación. El plan de desarrollo nacional debe ser el compendio de las necesidades de los municipios y departamentos que lo mandan al plan de desarrollo para poder equiparar su presupuesto a las necesidades reales insatisfechas. El verdadero plan de desarrollo es poner la participación democrática en toda su integridad económica, porque la democracia económica da democracia social. La democracia social da democracia política. Las tres dan orden jurídico y las cuatro dan orden público. Esa es la lógica
la lógica dialéctica de la relación tesis, antítesis y síntesis infinita que da la filosofía a la política frente al Estado y a la sociedad civil. Nunca hemos tenido jóvenes tan formados como los tenemos hoy. Nunca habíamos tenido tantos espacios de participación ciudadana, legítimamente constituidos. Era que hablar de consejos estudiantiles en la década de los 70, eso era subversivo. Los consejos estudiantiles pertenecían a las juventudes comunistas, a la izquierda, pero hoy es obligación, después de la Constitución del 91, tener en los colegios eso. Pero no, aún tenemos un techo que no somos capaces de disfrutar. Tenemos limitaciones serias. Yo creo que hay un reto inmenso para la institucionalidad gubernamental de la articulación integral. El pensamiento del rendimiento económico con la juventud, con el desarrollo del país, es importante. Eso nunca se logrará si no hay desarrollos integrales de los jóvenes, si no hay ciudadanos. Hoy es muy importante formar estas juventudes y por eso son importantes que cuando los currículos se organicen, se haga una verdadera formación de capacidades sociales de esta juventud para que entiendan. Tenemos muchas juventudes interesadas, preocupadas y atentas, pero no tienen unas claridades. El voto joven hoy es importante porque mucho de él tiene conciencia. Lo importante es que no manipulemos la juventud para enseñarles los vicios que ya traíamos de la Constitución del 86. Participar es incidir. El concepto de organización, representación y participación es un concepto que está muy perdido en nuestro ejercicio ciudadano en general, porque es un tema que está mediado también por la estructura familiar. La estructura familiar no tiene ejercicio participativo en nuestras culturas. Nuestras culturas son más autoritarias, más patriarcales o más matriarcales. El permear esas estructuras podría llevar a tener unos consejos de juventud donde los jóvenes sí piensan tener incidencia. Ahora, de los 12 millones de jóvenes, votó el 10%, 1.200.000 votaron. Con un agravante, las entidades que más han trabajado en estos últimos 20 años en políticas de juventud y de participación son Antioquia y Bogotá. Y fue donde hubo la menor votación de los consejos de juventud, fue el 6%. Y cuando en un estudio que hace el doctor Libardo Sarmiento Anzola, en un análisis de los resultados electorales, encuentra que municipios y ciudades donde hay más pobreza, más abandono o menos participación como Sucre o algo así, tienen la mayor participación juvenil. Pero hay una cosa más llamativa aún. Las elecciones presidenciales del año 2018 tuvieron una participación del 56% de la población juvenil apta para votar. O sea, de los 18 a los 26 años votó el 56% y en estas elecciones votó el 10%. Entonces, yo creo que es una población que no se le ha brindado realmente el acompañamiento, la interlocución y los espacios para la garantía de ese ejercicio ciudadano. La Constitución del 91 presentó de manera clara un nuevo concepto de educación en el cual debería participar toda la comunidad educativa. Y la Ley General de Educación en 1994 creó algo absolutamente novedoso, el gobierno escolar. El gobierno escolar no es ni más ni menos que el ejercicio claro y concreto de la democracia participativa en el hecho educativo. Eso está escrito, pero la institución no lo vive de manera real. ¿Qué quiere decir vivirlo de manera real? Hay 4 consejos que son la expresión de la participación educativa. El consejo estudiantil, el consejo de padres,
el consejo académico y el consejo directivo. Si esos 4 consejos funcionaran, un joven aprendería a participar, a tener un ejercicio de incidencia. El voto es un mecanismo de participación, no es la democracia en sí, es la parte de la democracia como libertad. Pero nuestro voto es un voto consciente, significa que es un voto programático. Se vota por un programa que puede estar jalonado por un sujeto elegido por la sociedad, pero lo que la sociedad construye el programa. Nosotros realmente no construimos los programas, pero es importantísima la participación en el voto, en un voto consciente, claro, no pagado, no inducido, sino bajo las claridades propias de un participante ciudadano. Hoy es fundamental que el ciudadano, en su lectura del noticiero, en su lectura de los programas, en su lectura de las entrevistas, determine dónde está la oferta consecuente con la demanda de él. ¿Cuál es la demanda de todo ciudadano? Artículo 366. Sus necesidades básicas insatisfechas. Esa calidad ciudadana ya implica en él una capacidad de discernimiento. Que estudiaran la Constitución, lo que exigiría a la ciudadanía es, como ciudadanos del barrio La Estrella, vamos a citar a todos los que quieren ser candidatos qué opinan de este programa constitucional que el barrio ha decidido en Cabildo Abierto. Entonces, ¿quién sustentó? El barrio dirá, ¿por quién vamos a votar? Por fulano de tal que tiene más consistencia en el cumplimiento de la Constitución. Yo creo que los televidentes y todos nosotros, los antioqueños, debemos resignificar la importancia que tienen las elecciones. Las elecciones son supremamente importantes, son decisivas. La invitación más fuerte es a conocer más en detalle quién nos va a representar. Yo creo que es muy delicado hoy más que nunca votar sin conciencia. Cuando uno vota sin conciencia, está llevando al país a problemas muy serios como el que vivimos ahora. Hay que ser muy responsable con la lista, con la persona, con el partido, a quien vamos a elegir, a quien le vamos a depositar nuestra confianza. Es mucha la responsabilidad. El Comité Defensor del Televidente espera haber acompañado a la sociedad que nos ve, sobre todo en lo regional y todos los lugares en que llegue Teleantioquia, con una verdadera formación y conocimiento para este día, para que la democracia realmente electoral sí sea una fiesta de la libertad y no una fiesta de la corrupción. Continuamos siempre atentos a todas las propuestas, quejas, sugerencias que nos hagan en el correo y estaremos dispuestos a atender todo lo que la comunidad requiera.